Me llamo Juan Valle Moreno. El tema que vamos a ver hoy se llama algoritmos y diagramas de flujo. ¿Qué es un algoritmo? Como ya lo vimos anteriormente, es un conjunto de pasos para realizar una tarea o resolver un problema. La estructura básica es la siguiente: inicio del algoritmo, declaración de datos, entrada de datos, proceso de datos, salida de datos y fin del algoritmo. Por ejemplo, tengo mi estructura básica en el lado izquierdo y en el lado derecho voy a escribir un pseudocódigo que represente cada una de las estructuras que representan mi algoritmo. Inicio del algoritmo, en este caso va a ser el algoritmo suma, declaración de datos. Voy a escribir que ingresen los valores de A y B. En la entrada de datos vamos a leer el valor de la variable A y el valor de la variable B. En el proceso de datos, la suma de A más B se asigna a la variable C. En la salida de datos, voy a escribir un pseudocódigo que me diga escribir, el resultado es C. El contenido de C se va a escribir en este proceso. Por último, fin del algoritmo. En el siguiente ejemplo, es el algoritmo en pseudocódigo para multiplicar dos números. Se llama algoritmo multiplicación. Escribir, ingreso los valores de A y B. Leer A y B. A por B se asigna C. Escribir, el resultado es C. Y fin del algoritmo. Todas las variables están clasificadas respecto a los tipos de datos que contienen. En este caso, son tres tipos de datos. Los tipos simples, que corresponden a los numéricos, lógicos y de carácter. Las estructuras de datos, que son los arreglos, y la definición explícita de variables. Los tipos de datos simples se determinan automáticamente cuando se crean las variables. Las dos acciones que pueden crear una variable son la lectura, en el pseudocódigo leer, y la asignación, en el pseudocódigo de una flecha que apunta hacia la izquierda. Por ejemplo, la asignación de A, que es 0, está indicando implícitamente que la variable A será una variable numérica. Es decir, para este caso, A es igual a 0. Un diagrama de flujo es la representación de símbolos de un algoritmo. A continuación vamos a ver los símbolos que conforman los diagramas de flujo. El primer símbolo se llama flecha. Esta indica el flujo de los datos. El siguiente símbolo se llama terminal. El símbolo terminal se utiliza para representar el inicio y el fin de un algoritmo. El siguiente se llama símbolo de entrada y salida. Se utiliza para escribir y leer variables. El siguiente símbolo es un rectángulo que representa el proceso. Se utiliza para asignar valores a partir de otras variables como operaciones y funciones.
Dentro de los símbolos de diagrama de flujo también tenemos estructuras de control condicionales. En este caso, este símbolo representa la condicional sí, entonces. Este símbolo permite la secuencia de instrucciones ejecutadas por la instrucción sí, entonces, si no. Depende del valor de una condición lógica. Su algoritmo sería sí, condición verdadera, entonces, instrucciones. Si no, es decir, condición falsa, entonces instrucciones. Fin, sí. La siguiente instrucción, que también es de estructura condicional, es la selección múltiple. Esta permite la secuencia de instrucciones ejecutadas por una instrucción según. Depende del valor de una variable numérica. Su algoritmo sería, según variable numérica verdadera, hacer que se ejecute la instrucción 1. Instrucciones en secuencia sería instrucción número 2, instrucción número 3, instrucciones así de manera secuencial hasta concluir con las instrucciones verdaderas que se hayan declarado. En caso de que exista una instrucción falsa o una variable falsa, el pseudocódigo me indica de otro modo que se realicen las siguientes instrucciones y termina nuestro pseudocódigo, fin según. Vamos a hacer un ejemplo de un algoritmo con su diagrama de flujo. En el lado izquierdo tenemos el algoritmo en pseudocódigo. Es el algoritmo suma, que ya lo habíamos visto. Dice algoritmo suma, escribir, ingreso valor de A y B, leer A, B. A más B se asigna a C y escribir el resultado es C. Y termina nuestro algoritmo. Su representación simbólica con símbolos de diagrama de flujo sería el que está a mi derecha. Esto es, en un diagrama de flujo, el primer elemento sería una representación terminal que dice algoritmo suma. Después tengo un símbolo de entrada y salida. En este caso, pues va a representar la entrada e indica ingrese el valor de A y B. A continuación, tengo un símbolo de entrada para meter los valores de A y de B. A continuación, la suma de A con B se la asigno a C. Después tengo un símbolo de entrada y salida que dice el resultado es C. Y termina mi algoritmo con un símbolo terminal que indica fin algoritmo.